Gracias por sintonizar una vez más Reflexiones del Cielo. Declaro que este mensaje le ayudará a disfrutar de su vida aún más. Hoy continuaremos con el tema número 3, el nuevo nacimiento. Vamos a leer un pasaje en la carta de Juan, capítulo 3, verso del 3 al 7. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hay creyentes que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son muy diferentes. Sí, fuimos comprados completos, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser. Pero en el momento que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tu espíritu nace, pero el alma le hace falta ser renovada. En la carta de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos a leer este otro pasaje de la palabra. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo dice también el pasaje de la Biblia en Hebreos 4:12, capítulo 4, versículo 12. Si tienes una Biblia, que es la palabra de Dios, la mente de Dios, de cómo piensa Dios, es muy importante que la leas, porque eso va a cambiar tu vida. Los capítulos vienen siendo los números grandes y los versículos los números pequeños. Entonces es muy importante que la leas, porque va a ser tu alimento espiritual. En Ezequiel, que es otro libro de la Biblia que pertenece al Antiguo Testamento, ahí puedes leer en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26, dice la palabra: ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Hablando del nuevo nacimiento. Dice la Biblia: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces Dios quiere darnos a nosotros un corazón de carne. Lo dice la palabra: os daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque venimos y aceptamos a Jesús, y aún nuestro corazón tiene que ser transformado. Entonces, el tener un corazón de carne nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos permite conocerlo a Él y su voluntad, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso lo dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 9. Es muy importante que pongas atención en estos versículos, que los medites, que los leas. En la carta de Juan, capítulo 4, verso 23 de los Evangelios, dice: nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores.
porque dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En conclusión, hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso y deben estar profundamente convencidos de la redención perfecta, efectuada por Jesucristo en la cruz. Fue más que suficiente para libertarnos y sanarnos de todas las heridas del pasado. Pero, hay un pero, en el momento que llegamos a conocer a Jesucristo, es en el momento donde necesitamos decidir que nuestra alma sea renovada, porque en nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Una de las características del alma que vamos a ver hoy, es muy importante que pongamos atención a todas estas características. Normalmente se ha hablado de que el alma la comparan con el alma del asno. Vamos a ver las características. El asno es desobediente, es testarudo, voluntarioso, egoísta, jactancioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso, arrogante. Bueno, son muchas características muy feas. Y esta naturaleza necesita ser renovada y transformada en nuestras vidas. Imagínense que nos comparen con el alma de un burro. ¡Qué feo! Y tendemos a eso, a ser inseguros, a ser jactanciosos, egoístas, desobedientes a la palabra de Dios. Y Dios quiere que cambiemos esa actitud. Entonces, nuestra naturaleza, nuestra alma necesita ser renovada y transformada. Hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, con Z, zoe. Y la vida del alma, que es psuke, P-S-U-K-E. El alma necesita ser cambiada, o no vamos a poder nosotros disfrutar de una vida en abundancia. Y Dios dijo que murió en la cruz para darte una vida en abundancia. ¿Qué pasa si no estás disfrutando una vida en abundancia? Algo está pasando, hay algo donde no hemos cerrado puertas, hay algo donde no estamos avanzando. No hemos crecido suficiente conociendo la palabra de Dios para poder saber cuál es mi herencia y cómo defenderme. Es muy importante que aprendamos a defendernos como hijos de Dios, a usar bien las armas de la milicia espiritual. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. El salmista dijo en el Salmo 103, capítulo 103, verso 1 al 3, dice la palabra de Dios, voy a leerlo. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El alma debe estar bajo el control de un espíritu renovado en Cristo. Pero si no hemos renovado el alma, ¿cómo se renueva el alma? Leyendo la palabra de Dios. Y si no siembro palabra de Dios en mi vida, muy difícilmente voy a encontrar y ver resultados en mí como un verdadero creyente. Voy a seguir cometiendo errores nefastos, voy a seguir cometiendo actos que ofendan a Dios. ¿Por qué? Porque no he dejado que Dios renueve mi mente a través de la palabra. En el alma está la voluntad. Hay muchas personas, muchos creyentes que Satanás le ha robado la voluntad de hacer lo que es correcto. Y ahí estamos mal, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la voluntad? Y la voluntad viene a ser una parte de nosotros donde reside la capacidad de nosotros decidir. Y en esa faceta nadie más puede decidir que tú en hacer lo que te toca. El ser humano es un agente moral y decide escoger entre lo que es bueno y lo malo. Pero tú decides.
porque esa voluntad viene a ser una fuerza que va a abrir una puerta y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, las pasiones, las emociones. Yo decido. Entonces, la voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir qué queremos hacer, qué queremos ser, hacer. Pero lo decido yo. El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto de voluntad de que yo decido recibir a Cristo o rechazarlo. O sea, ser salvo no va a depender de Dios, va a depender de mí, que yo decida agarrar, obtener la salvación. Yo decido si quiero ser salva o no quiero. Lo decido yo. Dios no me obliga. Entonces es muy importante que entendamos esto. O sea, ser salvo o condenado no depende de Dios, sino nada más de la persona. ¿Por qué? Porque es un acto de voluntad propia. Yo decido, es mi voluntad. Decido rechazar a Jesús o aceptarlo. Entonces vemos aquí que es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger, desechar algo. Y eso incluye los pensamientos, incluye también las pasiones, las emociones. Entonces hay personas que están apasionadas por jugar fútbol, pero ellos van a decidir si dejan que sus pasiones los lleve a jugar fútbol porque les agrada ese deporte. Y no está mal. Las emociones, o sea, el alma, ¿cómo se llena el alma? El alma se llena de oír música. ¿Cómo llenamos nuestra alma? Nuestras emociones. Porque las emociones residen en el alma. Las llenamos oyendo música, leyendo poesía, poemas, con el arte. Son muchas formas. El deporte son muchas formas de llenar nuestras emociones. Nuestras emociones son importantes, sí, son importantes para Dios, para glorificar su nombre, para dar cuando estamos adorando, levantar nuestras manos, sonreír, darle lo mejor porque estamos ante su presencia, no estamos ante cualquiera. Es Dios el que murió por nosotros. Pagó un precio de sangre para que nosotros seamos agradecidos. Entonces vemos que el hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. Somos soberanos en eso, en tomar decisiones, en decidir por lo bueno o lo malo. El hombre debe decidir servir a Dios, no al diablo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es muy importante tratar con nuestra vieja naturaleza, nuestra voluntad, para hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a nosotros nos parece. Bueno, mis hermanos, mis amigos, quienes me escuchan, hoy este mensaje fue tremendo, porque antes de yo hablarles a ustedes, Dios me habla a mí y trata conmigo, porque son reflexiones que Dios quiere que tomemos en cuenta, que reflexionemos en su palabra y digamos, oye, ¿qué me edifica? ¿Qué no? Necesito esto, necesito cambiar. Entonces este fue el mensaje por el día de hoy. Gracias por escuchar Reflexiones del Cielo y les invito a suscribirse en mi canal para que puedan seguir oyendo los mensajes de Reflexión del Cielo. El próximo tema será luego y será el número 4 y seguiremos tratando toda la parte que manejamos de las emociones, porque es muy importante que veas cómo la voluntad, la intuición, tu mente, todo forma parte importante de tu ser, porque somos seres tripartitos. Te bendigo y nos estamos viendo.